Hola, buenas tardes. El noticiero de hoy tiene como objetivo dar a conocer a la población en general acerca del tema de la seguridad social en México. Sin duda alguna, la seguridad social es un concepto que todo mexicano debe conocer, pues al adquirir un trabajo es un derecho del que debemos gozar como empleados. La seguridad social es un sistema basado en cotizaciones que garantiza la protección de la salud, las pensiones y el desempleo, así como las prestaciones sociales financiadas mediante impuestos. La seguridad social se ha convertido en un reto universal en un mundo globalizado. La importancia de la seguridad social se percibe en la mayor necesidad de brindar protección a nuevos grupos de riesgo, como el surgimiento de nuevas enfermedades y el regreso de afecciones que estaban controladas, ha motivado la aparición de programas para aplicar los principios de la seguridad social sin excluir a ninguno de los potenciales beneficiarios que podrían así mejorar su calidad de vida. Dando esta pequeña introducción, ahondaremos en el tema entrevistando a expertas en la materia, presentándoles a la directora general del IMSS, Renata Baños, a la subdirectora general del mismo, Norma Coachiloa, y a las abogadas laborales Miroslava Torrijos y Fernanda Fuentes. Vamos a enlazarnos con Maggie para ver la entrevista. Bueno, pues empecemos con un poco de historia sobre la seguridad social en México. Para esto quisiera presentarles a la directora del IMSS, Renata Baños, y a la subdirectora Norma Coachiloa. Mira, en cuanto a antecedentes de los primeros vestigios de lo que se podría llamar un sistema de seguridad social, se observan en la creación de las llamadas cajas de las comunidades indígenas, mecanismos a través de los cuales se formaban fondos de ahorro común destinados a los servicios municipales y religiosos de la comunidad, a la enseñanza, a la atención médica gratuita, a la protección de los ancianos y desvalidos y para la obtención de créditos. En México se empieza a formalizar el concepto de seguridad social a partir de hechos como la creación, por ejemplo, de la Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de México, que se expidió en 1904, y la Ley sobre Accidentes de Trabajo del Estado de Nuevo León de 1906, en las que se reconocía por primera vez en el país la obligación para los empresarios de atender a sus empleados en caso de enfermedad, accidente o muerte. Años más tarde, en 1911, Francisco I. Madero se comprometió a expedir leyes sobre pensiones e indemnizaciones por accidentes de trabajo. A su vez, Victoriano Huerta presentó al Congreso de la Unión una propuesta que incluía, entre otras medidas, la fijación de los salarios mínimos y la formación de las juntas de conciliación. Sin embargo, este proyecto de ley no prosperó, dado lo efímero del régimen huertista. Otra reforma de gran valor social tuvo lugar el 11 de diciembre de 1915 en el estado de Yucatán, la promulgación de la Ley del Trabajo. Este ordenamiento fue el primero que estableció el Seguro Social en México. Esta ley consideró la necesidad de proteger a los trabajadores y por ello responsabilizó a los patrones de los accidentes y enfermedades que sufrieron aquellos en lugares de trabajo. Finalmente, 2 años en adelante, la Constitución de 1917 asume compromisos en materia social y en 1929 se plasma como fundamento legal en el artículo 123 de la Constitución la necesidad de una ley del Seguro Social, pero fue hasta 1943 cuando se promulgó la Ley del Seguro Social. Con esta ley se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, que se convierte en la institución más importante en materia de salud y de seguridad social, la cual contaba con los siguientes beneficios: accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, enfermedades no profesionales en maternidad, invalidez, vejez y muerte, así como la cesantía involuntaria en edad avanzada. Estos seguros eran financiados mediante contribuciones tripartitas del trabajador, del empleador y del Estado. En su redacción original, el artículo 123 de la Constitución no consideraba a los trabajadores al servicio del Estado, por lo que en 1959, en el gobierno del presidente Adolfo López Mateos, se le añade un apartado B y se crea el ISSSTE como un análogo al IMSS, pero para los burócratas. Después, en la década de los 70, el Estado decidió enfrentar la expansión del crecimiento económico, poblacional y de masivos procesos migratorios que impulsaban a mayores requerimientos de vivienda urbana y rural, sistematizando una política habitacional a partir de un conjunto de instituciones que se especializarían por sectores para atender las exigencias de vivienda en México. Surgió así el Infonavit, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el FOBISTE, Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y el FOBIMI, Fondo de la Vivienda Militar del Instituto de
de seguridad social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, como parte de una política de provisión implementada por el gobierno federal. Y bueno, mencionaste el término fundamento legal. ¿Podrías explicarnos a qué se refiere? Claro, el término fundamento legal hace referencia al principio y cimiento legal sobre el cual se apoya una decisión o un decreto. Un ejemplo de ello puede ser el artículo 123, establecido en la promulgación de la Constitución de 1917, donde se establecen normas que regulan el procedimiento laboral ante las juntas de conciliación y arbitraje y los tribunales burocráticos. Estas normas plantean derechos en materia de estabilidad en el empleo, vacaciones, salario mínimo, aguinaldo y las condiciones laborales en general. También crea el procedimiento de huelga, entre otras garantías fundamentales para los trabajadores. Este artículo 123 se divide en dos apartados. El apartado A, que tiene como función regular las relaciones laborales entre los trabajadores y patrones en general. Tiene su propia ley reglamentaria, la cual es la Ley Federal del Trabajo. Y el apartado B, que se encarga de regular las relaciones laborales burocráticas, la cual es reglamentada por la Ley Federal Burocrática en el caso de los trabajadores de la Federación y las leyes burocráticas de las entidades federativas. También existe la Ley del Seguro Social, publicada en 1943, como lo mencioné anteriormente. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Pues es estipular los criterios respecto de derechos y obligaciones de los sujetos de aseguramiento para, como dice el artículo 2 de la misma, garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como también el otorgamiento de una pensión que en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales será garantizada por el Estado. Y bueno, ¿podrías comentarnos a qué te refieres con sujetos de aseguramiento? Claro, y te lo puedo responder con un fundamento legal, término que ahora ya conoces. Según los artículos 12 y 3 de la Ley del Seguro Social, los sujetos de aseguramiento son: artículo 12, son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: 1. Las personas que, de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten en forma permanente o eventual a otras de carácter físico o moral, o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado. Cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón, aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones. 2. Los socios de sociedades cooperativas y fracción reformada. 3. Las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del derecho respectivo bajo los términos y condiciones que señala esta ley y los reglamentos correspondientes. Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio: 1. Los trabajadores en industrias familiares y los independientes como profesionales, comerciales, artesanos y demás trabajadores no asalariados. 2. Los trabajadores domésticos. 3. Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios. 4. Los patrones, personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio. Y 5. Los trabajadores del servicio de las administraciones públicas de la Federación, entidades federativas, municipios que estén excluidos o no comprendidos en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social. Mediante convenio con el Instituto se establecerán las modalidades y fechas de incorporación al régimen obligatorio de los sujetos de aseguramiento comprendidos en este artículo. Como puedes darte cuenta, está perfectamente definido en la ley los grupos que pueden definirse como sujetos de aseguramiento. Y bueno, ya hablando sobre el tema de seguridad social y los accidentes laborales, ¿cuáles son los riesgos laborales que aparan la seguridad social en México? Sí, mira, son 5 sectores que nos amparan la seguridad social. El primero son riesgos de trabajo. Este ramo protege al trabajador contra aquellos accidentes y enfermedades a los que está expuesto en ejercicio con motivo del trabajo. Cuando un trabajador sufre un accidente a causa de la realización de su trabajo, su incapacidad puede ser temporal, permanente o incluso total. Permanente parcial o permanente total. Por
medio de este seguro se le otorga al trabajador la atención médica, quirúrgica y farmacéutica, servicios de hospitalización, aparatos de prótesis, ortopedia y rehabilitación, así como el pago de incapacidades. Además, el Seguro Social le otorga la indemnización que corresponda, sirviendo como un apoyo para el trabajador y su familia en el caso de que el trabajador no pueda trabajar por un tiempo, e incluso no pueda volver a realizar ningún tipo de trabajo. Si un accidente trae como consecuencia la muerte del trabajador, sus beneficiarios tendrán derecho a una indemnización, así como ayuda de 2 meses de salario por gastos de funeral y demás prestaciones económicas. En el ramo 2 tenemos el área de enfermedades y maternidad. Este seguro se otorga a la trabajadora, al pensionado y a sus beneficiarios, lo cual es asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, servicios de hospitalización por enfermedades no profesionales, así como el pago de incapacidades al trabajador por dichas enfermedades. Y de acuerdo con el artículo 54 de la Ley del Seguro Social, el seguro de maternidad ampara a la trabajadora asegurada, a la pensionada y a la esposa del asegurador. El seguro de maternidad que abarca el embarazo, el parto y el puerperio. Busca proteger la vida y la salud tanto de la madre como del bebé. La trabajadora asegurada tiene el derecho a gozar de ciertas prestaciones que le serán otorgadas en especie y en dinero. Las prestaciones por especie son otorgadas por el instituto durante el embarazo, el parto y el posparto. Y de acuerdo con el artículo 94, estas prestaciones consisten en lo que es una asistencia médica, que incluye tanto asistencia farmacéutica y hospitalaria, desde que se conforma el embarazo hasta el parto. Ayuda en especie por 6 meses para la lactancia. De acuerdo con el artículo 101, la trabajadora asegurada tiene el derecho a gozar de un subsidio durante el embarazo y después del parto. Esta es la prestación económica que tiene la aseguradora en los periodos pre y postnatal, en los que por prescripción médica debe descansar. Este descanso se otorga 6 semanas antes y 6 semanas después del embarazo, del parto. El tercer ramo es la invalidez y vida. Este ramo protege contra los riesgos de invalidez y muerte del asegurado o del pensionado. A diferencia entre este seguro y el de riesgos de trabajo, es que protege la invalidez y muerte cuando se presentan por causas ajenas a la realización de su trabajo, ya sea por enfermedad o por accidente. En estos casos, la protección consiste en el otorgamiento de una pensión al asegurado o pensionado en caso de invalidez o a sus beneficiarios. De acuerdo con el INS, existe invalidez cuando el asegurado se encuentra imposibilitado para procurarse mediante un trabajo individual. Cuando el pensionado muere, ya sea por un accidente o enfermedad ajenas a su trabajo, los beneficiarios tienen derecho a prestaciones como lo es pensión de viudez, pensión de orfandad, pensión médica, entre otras. En el cuarto ramo está el retiro, la cesantía en edad avanzada y vejez. El seguro de retiro y cesantía en edad avanzada y vejez es aquel mediante el cual el trabajador ahorra para su vejez y por tanto cubre situaciones como el retiro, la cesantía y la vejez del asegurado, así como la muerte de los pensionados. A través de este seguro, el trabajador tiene derecho a una pensión, a la asistencia médica y a las asignaciones familiares y ayuda asistencial. Los requisitos para poder gozar con estas prestaciones son que la cesantía sea a partir de 60 años, una vejez de más de 65 años, con 1.250 semanas de cotización a lo que es el Seguro Social. Si el asegurado no cuenta con las suficientes semanas de cotización, puede retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o exigir cotizando hasta que cubra las semanas necesarias para obtener la pensión. Los beneficiarios del trabajador titular de este seguro, en caso de que éste fallezca, son el cónyuge, los hijos menores de 16 años o incluso los hijos incapacitados. El quinto ramo y el último es la guardería y prestaciones sociales. El seguro de guarderías y prestaciones sociales otorga al asegurado y sus beneficiarios los servicios de guardería para sus hijos. Asimismo, proporciona los derechos también a los derechohabientes del instituto y la comunidad en general prestaciones sociales. En el ámbito de guarderías se proporcionan los cuidados de salud, educación y recreación, incluyendo el aseo y la alimentación de los hijos de la mujer trabajadora y del trabajador, ya sea viudo o divorciado, que conserve la custodia de los hijos. Y por el lado de las prestaciones sociales, se proporcionan mediante programas de promoción de salud, cultura y deporte, educación higiénica, sanitaria,
prevención de accidentes y enfermedades, impulso y desarrollo de actividades culturales, cursos de adiestramiento técnico y capacitación para el trabajo, también centros vacacionales, establecimientos y administración de velatorios. ¿Y cuáles son las obligaciones que tiene el sector patronal frente al IMSS para con sus trabajadores? Bueno, pues algunas obligaciones de los patrones respecto al IMSS están regladas por el artículo 15 de la Ley del Seguro Social y pues son principalmente registrar y inscribir a sus trabajadores, comunicando sus altas y bajas modificaciones de salario y otros datos, en plazos no mayores de 5 días hábiles. También llevar registros, nóminas, listas de raya, aceptando un número de días trabajados y salario percibido por cada trabajador, entre otros datos. También es importante determinar cuotas obrero patronal a su cargo y enterarse en Portal IMSS, permitir las inspecciones y visitas domiciliarias del IMSS para verificar información y, por último, entregar a cada trabajador constancia escrita del número de los días trabajados y del salario percibido. Sobre todo, es muy importante para trabajadores de construcción, de campo y trabajadores eventuales. En este momento nos enlazaremos vía Skype con la abogada laboral Miroslava Torrijos. Hola May, me da mucho gusto saludarte y claro, te hablaré sobre los procedimientos, la caducidad y prescripción de los derechos del IMSS. Primero, cuando las cuotas de los obreros patronales al IMSS son enteradas extemporáneamente, el patrón está obligado a pagar además la actualización y los recargos causados por el periodo comprendido, entre la fecha en que debió efectuar el pago hasta la fecha en que efectivamente lo realizó. Para efectos del impuesto sobre la renta, los recargos son deducibles. Sin embargo, la actualización es deducible dependiendo de la naturaleza de la contribución. Además, las cuotas, los capitales constitutivos, su actualización y los recargos, así como las multas impuestas en los términos de la Ley del Seguro Social, los gastos realizados por el Instituto por inscripciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir de las personas no derechohabientes, tienen el carácter de crédito fiscal. En los casos de concurso u otros procedimientos en los que se discuta la relación de créditos, los del Instituto serán preferentes a cualquier otro. Por otra parte, debemos considerar la sustitución del patrón, que es cuando exista entre el patrón sustituido y el patrón sustituto transmisión por cualquier título de los bienes esenciales afectados a la explotación, con ánimo de continuarla. El propósito de continuar la explotación se presumirá en todos los casos y en los casos que los socios o accionistas del patrón sustituido sean mayoritariamente los mismos del patrón sustituto y se trate del mismo giro mercantil. Para ello opera la responsabilidad solidaria en caso de sustitución de patrones. En caso de sustitución de patrón, el sustituido será solidariamente responsable con el nuevo de las obligaciones derivadas de acuerdo a la ley, nacidas antes de la fecha en que se avise al Instituto por escrito la sustitución hasta el término de 6 meses, concluido el cual todas las responsabilidades serán atribuibles al nuevo patrón. Cabe resaltar que el Instituto deberá, al recibir el aviso de la sustitución, comunicar al patrón sustituto las obligaciones que adquiere. Igualmente deberá, dentro del plazo de 6 meses, notificar al nuevo patrón el estado de adeudo del sustituido. El Instituto cuenta directamente o a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la ejecución administrativa en el cobro de las liquidaciones no cubiertas oportunamente. Todo esto se puede ver en la Ley del Seguro Social. La exigibilidad de los derechos del Instituto con respecto a sus deudores dura 5 años y los derechohabientes respecto a sus derechos frente al Instituto prescriben entre 1 año, salvo excepciones. Ahora hablaremos sobre una inconformidad respecto a alguna decisión tomada por el IMSS. Cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o los beneficiarios, consideren impugnable algún acto definitivo del Instituto, podrán recurrir a la inconformidad en la forma y términos que establezca el reglamento, o bien proceder en los términos que establece la Ley del Seguro Social. Las resoluciones, los acuerdos o liquidaciones del Instituto que no hubiesen sido impugnados en la forma y términos que señale el reglamento correspondiente se entenderán consentidos.
Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto sobre las prestaciones que se otorgan deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se presentan entre el instituto y los patrones y demás sujetos obligados se tramitarán ante el Tribunal Federal de la Justicia Fiscal y Administrativa. En primera instancia, se puede recurrir a la queja administrativa, la cual tendrá la finalidad de conocer las insatisfacciones de los usuarios por actos o omisiones del personal institucional vinculados con la prestación de los servicios médicos, siempre que los mismos no constituyan un acto definitivo e impugnable, a través del recurso de inconformidad. El procedimiento administrativo de queja deberá agotarse previamente al conocimiento que deba tener otro órgano o autoridad de algún procedimiento administrativo, recurso o instancia jurisdiccional. La resolución de la queja se hará en los términos que establezca el instructivo respectivo. Continuando con el tema del IMSS, te hablaré de algunos cambios significativos que ha tenido actualmente, mencionándolos en 7 puntos. El primero, la calidad y deficiencia en la prestación de sus servicios. El segundo, su cobertura no es universal y pierde solidaridad. El tercero, la crisis financiera y su corrupción interna. El cuarto, tendencias hacia su desmantelamiento y privatización en México y el mundo. El quinto, la demografía y retos a la financiación de la seguridad social. El sexto, la seguridad social, política laboral y neoliberalismo, entre otros. El séptimo, la globalización y disminución de los derechos sociales en el mundo. Referente a los cambios que ha habido enfocándonos en la privatización, se habló en el periódico Crónica en julio del 2011 que con alguna frecuencia los secretarios de Estado en México, como el secretario de Salud José Ángel Córdoba Villalobos, y el director general del IMSS, Daniel Cara, declararan públicamente que el Seguro Social está quebrado. Según lo que ellos mencionan es que al instituto le quedan solo 2 años de vida y que por eso urge que el Poder Legislativo tome medidas implementando las reformas que sean necesarias para salvarlo. Ellos dicen que quieren dejar claro el punto de que lo que se busca no es la privatización del IMSS, sino solo su rescate. Por otra parte, el 16 de julio del 2016, La Jornada publicó acerca de la privatización del IMSS y el ISSSTE. Está en proceso, en una reunión donde los representantes de diversas instituciones de salud, como fueron el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud, expusieron que la propuesta para modificar la Ley General de Salud, que actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados, sellará la privatización y que tiene como finalidad el ingreso de las aseguradoras en el negocio de la salud. Sin embargo, aún no está nada claro y diversas noticias niegan la privatización. Finalmente, les menciono que existen 2 formas de afiliación al Seguro Social, por el régimen obligatorio y por el régimen voluntario. El primero se encuentran los trabajadores, los miembros de sociedades cooperativas de producción y las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del decreto respectivo. En el régimen voluntario pueden asegurarse los trabajadores independientes, los trabajadores en industrias familiares, los empleadores y los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la Federación, entidades federativas y municipios que no cuenten con otra cobertura de la seguridad social. Sus beneficios están limitados a los trabajadores afiliados y sus familiares. De acuerdo al Coneval, advirtió que dentro de los derechos incluidos para medir la pobreza, la seguridad social es el que tiene peores números en el país. El acceso a la seguridad social es el derecho social más rezagado en México, dentro de los que cuenta para medir los niveles de pobreza, pues un 61.2% de la población carece de este y en la mayoría de las entidades federativas, la mitad de sus habitantes no lo tienen garantizado. Según las cifras disponibles en 2008 y 2010, disminuyó el porcentaje de población sin acceso a la seguridad social. Sin embargo, esta tendencia se revirtió en los años siguientes y en el 2012 se convirtió en la mayor carencia social del país.
Del 2010 al 2011, al menos 26 de las 32 entidades federativas, más de la mitad de la población, no tenía acceso a la seguridad social. Confirma el Coneval, el organismo público descentralizado del gobierno federal, encargado de generar información sobre la política social y la medición de la pobreza en México. 31.2 millones de personas en la economía informal no tienen seguridad social, seguido de 15.5 millones de la población no económicamente activa y 2.3 millones de mexicanos con 65 años o más. Resalto que el desempleo, el empleo informal y la inestabilidad laboral son factores que contribuyen a los altos índices de las personas que nunca han cotizado a alguna institución de seguridad social, creando una situación de vulnerabilidad para los periodos de enfermedad y vejez. Con esto me despido, Maggie, y espero que te encuentres con bien. Y bueno, para concluir con esta sesión informativa, me gustaría presentarles a la abogada Fernanda Fuentes, quien nos hablará un poco sobre otras instituciones, además del IMSS, que ofrecen seguridad social. Hola, mucho gusto. Hoy creo que me veo muy fuerte. Bueno, les voy a hablar acerca del ISSSTE, que es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que brinda seguridad y salud social. Ofrece asistencia en casos de invalidez, de vejez, de riesgos hacia la salud y cubre a todo el sector privado. Y bueno, junto con el IMSS, el ISSSTE brinda una cobertura de salud de entre el 50 y el 30% a toda la población mexicana. Fue fundado en 1959 por el presidente de México, Adolfo López Mateos. Y bueno, cumple algunas cosas como seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad, seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, promociones que mejoran la preparación técnica y cultural, créditos para la adquisición de propiedad, entre otras cosas. El ISSSTE presta no solo seguros o servicios médicos, sino que también algunos otros servicios, como por ejemplo los préstamos personales, los riesgos de trabajo, de invalidez y vida, de salud, entre otras cosas. Y bueno, el director general ahorita es José Reyes Baeza Terrazas. Él es el encargado de destinar los fondos necesarios para que el ISSSTE funcione correctamente. Bueno, y en cuanto a los trabajadores de la Defensa Nacional, ¿hay alguna clase de organismo o institución que los respalde? Bueno, la Sedena cuenta con un organismo dedicado a mantener la salud, a dar pensión y préstamos para vivienda a las Fuerzas Armadas de México, que es el ISFAM. Es el Instituto de Seguridad Social. Problemas técnicos. Es el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que tiene como misión proporcionar prestaciones de carácter social y económico y de salud a los militares activos, a los que ya están retirados, a los derechohabientes, a los pensionistas y beneficiarios, pero está enfocado a dar un alto grado de calidad conforme a las normas legales vigentes. El instituto fue aprobado por Vicente Guerrero en 1829, ya tiene muchísimo tiempo, en el Reglamento General de la Gran Casa Nacional. Fue hasta 1917 cuando se establecieron las garantías sociales de seguridad social para los militares, y esto fue con la creación de la Constitución. Bueno, algunas de las normas iniciales que se dieron con el inicio de la Constitución en 1917 no fueron suficientes, entonces a lo largo del tiempo ha ido evolucionando. Pero bueno, más allá de que solo proteja específicamente a los trabajadores, va mucho más allá, porque otorga fondos de becas y créditos de capacitación científica y tecnológica para hijos de militares que estén activos o retirados, de acuerdo con los recursos que el presidente cada año o cada sexenio designe. También dispone de un programa de facilidades para adquirir viviendas, y para eso vamos a hablar más adelante de otro organismo que ayuda a eso. Bueno, además hay un cementerio para las personas que están afiliadas, donde ellos pueden ser enterrados. Y pues, como te comento, esto va mucho más allá de solo protección social, así como por encima. Y para los trabajadores en general, ¿hay alguna clase de fondo para adquirir vivienda?
Claro, bueno, está el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por sus siglas Infonavit. Es una institución mexicana tripartita donde participa el sector obrero, el sector empresarial y el gobierno. Su función principal es otorgar créditos a los trabajadores para la obtención de una vivienda y brindar rendimientos de ahorro que se encuentran en el Fondo Nacional de Vivienda para las pensiones de retiro. Este fue fundado hace también ya muchísimo tiempo, el 21 de abril de 1972, cuando se promulgó la ley del Infonavit. Y bueno, esto fue promulgado por el expresidente Luis Echeverría. Y bueno, como te estaba comentando, el director general es David Pechina Group. Y bueno, como yo soy abogada y soy experta en el tema, en el artículo 123 de la Constitución mexicana se encuentra especificado el derecho al trabajo y toda la regulación que conlleva esto. También en la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Infonavit. Esta última que te mencioné se establecieron como objetivos administrar los recursos del Fondo Nacional y conceder créditos baratos y suficientes para los trabajadores. Bueno, los créditos te ayudan a adquirir viviendas, pueden ser para adquirir vivienda o te pueden dar el préstamo en dinero. Puedes con estos préstamos construir, reparar o ampliar tu casa, y puedes pagar los pagos contraídos por los conceptos anteriores, como mencioné. Y bueno, ¿existe algún organismo especial que se encargue de los trabajadores del Estado? Claro, el FOBISTE está encargado de otorgar créditos para la vivienda a los trabajadores al servicio del Estado. Hoy en día es una institución financiera de competitividad global, con una clara vocación social y un gran sentido de responsabilidad. Entonces, para quedar claro un resumen de lo que hemos platicado, el FOBISTE es para los trabajadores del Estado, mientras que el Infonavit para los trabajadores en general. Y bueno, ¿te acuerdas que te mencioné que existe un instituto para la seguridad social de los trabajadores del ejército? Bueno, también existe un fondo para los trabajadores del ejército para que ellos puedan adquirir sus casas. Este se llama FOBIMI. Este fue creado por decreto presidencial el 29 de junio de 1976. Y bueno, tiene como finalidad satisfacer las necesidades de habitación familiar de los miembros en activo del ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada. Este fondo es administrado por el instituto con el objetivo de fomentar el incremento en los niveles de vida de los militares y establecer un sistema de financiamiento que permita a los militares poder comprar a lo largo de toda su trayectoria de trabajo casas en donde puedan vivir y donde puedan retirarse. Y bueno, yo creo que es muy importante conocer todos los fondos y las instituciones a las que puedes acudir y a las que tienes por derecho, que son establecidas en la Constitución, para que tus derechos como trabajador puedan ser respetados y puedas desarrollar tu máximo potencial. Muchas gracias por haber estado con nosotros.